Querido doctor, ¿cómo estás? Joaquín. No te levantes, por favor, no te levantes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has Alegría estado, verte. tío Joaquín? Igualmente, muchas gracias. A ver, ¿qué tema Igualmente. traes, doctor? Porque Hoy te traigo, Joaquín, un tema central en el mundo, un tema que todos nos cuestionamos. En todos los países hoy está en tela de juicio y tiene que ver con los liderazgos, Joaquín, con la manera en que nosotros mandamos. Y no solamente se manda a nivel de los países, se manda a nivel de las familias, se manda a nivel de los negocios. En todos los lugares se requiere una persona que dirija o que mande. del deporte. El deporte, por supuesto. Prácticamente no hay ámbito de la vida, porque es propio de la naturaleza humana, donde en la sociedad no deba de haber una persona que mande. Durante mucho tiempo hemos escuchado, y la gente lo repite con bastante frecuencia, que los pueblos tienen, o los países tienen, digamos, los gobiernos que se merecen. Yo siempre he estado en contra de eso, Absolutamente. porque yo siempre he dicho que los pueblos son muy superiores a los gobiernos que tienen. Absolutamente, Joaquín. Y fíjate que esto que dices cada vez queda más claro, que realmente los países son lo que sus líderes son, lo que sus gobernantes son. Hay un estudio que se publicó hace algunos años, se publicó un libro que fue muy famoso, fue muy importante, de dos profesores de la Universidad de Harvard. Y en ese texto decían, ¿por qué es distinto, tan distinto el desarrollo, por ejemplo, de Corea del Norte y de Corea del Sur? Si son el mismo pueblo, si los pueblos son los que supuestamente tienen los gobiernos que se merecen, ¿cómo se puede explicar eso? ¿Cómo se explica la diferencia de desarrollo que tuvo Alemania Occidental y Alemania Oriental antes de la caída del muro de Berlín? Bueno, eso se explica por las personas en gran medida, desde luego las instituciones, pero las personas que gobernaron durante ese tiempo. El gobierno, Joaquín, y el dirigir personas es algo que es importante decirlo, no lo puede sustituir la inteligencia artificial, porque dirigir a otras personas requiere de muchas virtudes personales, de mucha sensibilidad, de mucha humildad, que se tiene que llevar a cabo para hacer bien las cosas. Todos estamos llamados a mandar alguna vez en nuestra vida. El caso de un padre de familia con los hijos. Hay que saber mandar a los hijos, pero si no lo sabemos hacer de forma adecuada, también podemos fracasar en ese mando con los hijos. Hay que saber mandar en el puesto de trabajo que tengamos a las personas que tengamos debajo. Los romanos decían una cosa, para mandar bien hay que usar las dos herramientas que tienen las personas. Son como los dos grandes brazos de la dirección. Le llamaban la auctoritas o la autoridad moral y la potestas o el poder. Las dos son necesarias, las dos son vitales, pero las dos tienen que operar al mismo tiempo, porque si falta una y nos quedamos mancos, estaremos gobernando y estaremos liderando mal. La autoritas, decían los romanos, y es la forma indirecta, suave de influir. ¿Por qué tienes autoritas? ¿Por qué una persona tiene autoridad moral? Porque es reconocida socialmente por otras personas. ¿Y por qué es reconocida? En gran medida porque tiene coherencia de vida. En gran medida porque tiene una serie de virtudes que llaman la atención a los demás y que le generan liderazgo. El poder no. El poder se tiene porque se te da un cargo, porque lo obtienes de maneras distintas. ¿Cuál ha sido el problema en la modernidad y sobre todo desde finales del siglo XVIII, XIX y XX? Que prácticamente todo el discurso social se ha centrado en la potestas y nos hemos olvidado, hemos dejado en el baúl de los recuerdos a la autoritas, esa autoridad. Se ha fijado en el poder y no en la autoridad. Y no en la autoridad, Joaquín. Y una persona que solamente gobierna con poder pero sin autoridad, tarde o temprano acabará y acabará mal. Porque una de las grandes diferencias entre la autoridad y el poder es que mientras que la autoridad permanece, aun cuando las personas ya no estén en ese cargo, y las personas siguen teniendo autoridad y siguen siendo reconocidas, trascienden, el poder termina con el cargo. Y cuando nos enfrascamos en el poder y cuando la tentación es el poder, las personas, y lo digo en todos los ámbitos, esto no solamente aplica para la política, esto es general para las personas, las personas empezamos a perder contacto con la realidad y no trascendemos, no hacemos un bien a los demás, no dirigimos de manera adecuada. Dicen por ahí, Joaquín, en ese sentido, que el poder se convierte en una especie de traje y tenemos que saberlo usar.
En cualquier relación humana en la que tengamos poder, tenemos que saberlo usar. El traje, cuando uno llega a la casa en la noche, uno se lo quita y uno se pone el pijama, porque si se te olvida quitarte el traje en la noche, ese traje se te pega a la piel. Y se te pega a la piel y un día, el poder siempre es temporal, un día te lo van a quitar. Y una persona que ha sabido que ese es un traje, pues se lo quitará y lo entregará. Pero la persona que se le pegó a la piel, cuando le quitan el cargo, lo desollan, Joaquín. El tema del poder hoy nos ha llevado a un punto en el cual estamos empezando a tener grandes crisis de liderazgo en todo el mundo, porque no se está cuidando la autoritas. Hay una crisis enorme de autoridad moral. La autoridad moral es la que nos da el liderazgo sobre los demás. Y el liderazgo hoy, en general, en términos generales en el mundo, hoy está en crisis. Y no solamente en el ámbito público, quiero repetirlo, está en el ámbito privado, está en el ámbito familiar. Es una circunstancia como una especie de epidemia global. Es muy importante regresar y comprender la naturaleza del liderazgo, volver a hacer conciencia de la responsabilidad que tienen los que mandan sobre otros, que las cualidades del que mandan son cualidades que hay que ir desarrollando en la vida con prudencia. Yo pongo el ejemplo muchas veces. El director de una orquesta sinfónica. El director de la orquesta probablemente no es mejor músico que el pianista que tiene allá abajo, que el violinista que tiene allá abajo, pero es el único que sabe hacer que esos dos toquen una melodía. Y para conseguirlo requiere comprender a los dos, requiere tener la humildad también de entender que son mejores ejecutando que él, y que no solamente son mejores, sino que los tiene que poner de acuerdo. Complejo. Y compleja habilidad además esta del liderazgo. Hoy, Joaquín, tan fundamental. Haber olvidado el tema del liderazgo y de la autoritas es lo que nos tiene en la circunstancia de las crisis en tantas instituciones sociales en las que nos encontramos. Hoy yo creo que tendremos que tener un rescate importante de eso que los romanos llamaban autoritas. Algún presidente diría tiempo después, hace muchos años, pues yo no sabía qué prefería, si que me respetaran o que me temieran. Bueno, y esto lo decía mucho también de alguna forma Maquiavelo. Al final del camino, si no te quieren, que te teman. Esa es la lógica del poder, Joaquín. Y es una lógica perversa porque acaba con la personalidad de quien lo detenta. Cuando el poder rebasa la psique de quien lo está ejerciendo, entonces lo único que le queda es el recurso a poder mandar, que se le respete y se le tema para sentirse bien psíquicamente hablando. Cuando en un momento determinado eso se le va, cuando el poder ya no está, entonces resulta que ya no tiene ninguna otra conexión con la vida, no tiene ningún otro asidero existencial que le permita salir adelante. La potestas se ejerce de manera directa, inmediata. Se tiene que notar. Quien tiene el poder regularmente tiene que tener una simbología. Esto en toda la vida. El que está en el poder político tiene que tener un símbolo que se note que él es el que manda. Un presidente se le da una banda presidencial. A un virrey que llegaba de la península, la Nueva España, cuando se bajaba del barco siempre tenía que ir medio metro por adelante de todos los demás. En la vida, un padre de familia normalmente se nota por algún símbolo familiar que es el padre de familia. O sea, bueno, eso hay que mostrarlo. En los militares, quizá desde el tiempo de López Portillo, los secretarios de la defensa usaban sus 3 estrellas de general de división. Luego se estableció la 4ª estrella, claro, ¿sí? Para que se creó el cargo del rango, ¿sí? Del rango de general secretario de la Defensa Nacional con 4 estrellas para estar por encima de los generales de división de 3 estrellas. Exactamente, porque esa 4ª estrella lo que indicaba era un símbolo de quién la estaba ostentando. El poder siempre va junto con la simbología y el poder es algo siempre, Joaquín, ajeno a la persona. En cambio, la autoridad moral es propia de la persona. Los demás reconocen a esa persona sin que esa persona se lo haya propuesto, sin que quiera mandar sobre los demás, simplemente por la manera en que esa persona se comporta. ¿Qué es lo que sucede? Que una persona que no tiene autoridad moral y que sin embargo obtiene una posición de poder en cualquier cargo, en un cargo dentro de una empresa, en una dirección, una gerencia empresarial, vamos a mencionarlo, al final las personas
harán lo que les diga que hagan en la mesa. Harán lo que les diga que haga si eso implica una sanción. Pero en cuanto esa persona se voltee, Joaquín, esto es muy común en el management y en la dirección, van a hacer otra cosa totalmente diferente. A las personas se las tiene que inspirar y la inspiración depende de esa autoridad, de esos valores que atraen a los demás. Y eso es lo que genera el liderazgo. Y ese, Joaquín, ese lo hemos olvidado. Ese no lo cultivamos ya. Quizá por eso los, entre comillas, liderazgos, porque aquí se disparan fácilmente, ¿no? El líder del PRI, pues no es un líder del PRI, es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. No hay un liderazgo real, ¿sí? El líder de este sindicato, pues no es el líder, porque no ejerce un liderazgo, y mucho menos desde el punto de vista de la autoridad. Absolutamente, Joaquín. Hay una gran confusión del término liderazgo. En el castellano se empezó a utilizar mucho proveniente de la palabra to lead en inglés. Y en el inglés el liderazgo tiene una significación más amplia. En el castellano, que es mucho más exacto en definir, el liderazgo es la persona a la que uno libremente lo sigue. Por tratarse de esa persona, porque uno admira sus cualidades, porque uno lo ve como alguien detrás del cual vale la pena. Vale la pena. Cuando detrás de ese líder no hay un vale la pena, eso no es un liderazgo. Eso es un ejercicio de la potestad puro y duro. ¿Y qué sucede con una política? ¿Qué sucede con una empresa? ¿Qué sucede con una familia? Que todo es potestas y que se nos ha olvidado la autoritas. Lo que sucede es la antesala de la corrupción. Porque la corrupción siempre parte de la necesidad de llenar la psique, la psicología, esa famosa vitamina P, que para muchos es mucho más adictiva que el dinero. La P del poder, exactamente. Mucho más adictiva que cualquier otra. Y uno piensa, cuando pensamos que estamos hablando de los políticos, y la verdad es que no nos damos cuenta de que este es un tema generalizado en la sociedad. Y que hoy por hoy estamos urgidos en la sociedad de líderes, estamos urgidos de la construcción de autoridad moral. Y esa autoridad moral solamente se puede construir a través de las virtudes, de las personas que realmente son coherentes, que tienen unidad de vida entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, que son personas fiables, que son personas que ponen además su interés, su intención en fines superiores al ejercicio del poder, que se dan cuenta que el poder es una herramienta, es un medio, pero que lo que verdaderamente vale la pena está mucho más allá del poder. Eso es lo que se entiende desde el punto de vista de la autoritas. Y además se les olvida que el poder es temporal. Creen siempre. Yo he visto aquí pasar, este es el 10º presidente que veo pasar como reportero, y todos han creído que es para siempre. Y lo que es, pero Joaquín, a mí me ha tocado ver personas que dejan el poder y de repente ya el árbol de Navidad no está lleno de regalos. ¿Sí? Y parecería que no entienden que los regalos no eran a ellos, eran al cargo. Al cargo, claro. No se dan cuenta. Algo tan obvio, pero enceguece tanto el poder. Por eso los griegos tenían una maldición, la maldición de la diosa Ubris o la diosa Ibris. Te voy a dar poder, poder y poder para enceguecerte. El castigo y la maldición era la ceguera y el mecanismo para cegar a los demás era el poder. Dije al principio, dije que iba a contar una breve historia, pero esto me da pie a lo que estás diciendo. Una vez era un secretario de Hacienda muy famoso, don Antonio Ortiz Mena, legendario. Pues había una persona de Sonora que cada semana llevaba una canasta así, con carnes, callo de hacha, vino, frutas, ahora sí que verduras, una maravilla. Así le hacían el súper a don Antonio. Y finalmente deja de ser secretario y como en los 2 años se lo encuentra. Oiga, ¿cómo está? ¿Cómo está, don Antonio? Y como si nada, así. Bien, oiga, pues extraño su canasta, ¿sí? ¿Por qué ya? No, yo la sigo mandando. No me ha llegado. No, yo la sigo mandando al secretario de Hacienda. Claro. Es lo mismo. Claro, es absolutamente lo mismo. Es que, Joaquín, cuando una persona ve que cuando dice algo los otros obedecen, que tiene el poder de tomar decisiones,
Cuando eso no se da cuenta que es por la posición que guarda y empieza a confundirlo con una cualidad personal, esa persona se ha enfermado de hubris o de ibris, este síndrome del poder que enceguece a las personas, y esa persona pierde contacto con la realidad. Y uno dice, ¿cómo es posible que no se den cuenta de cosas tan obvias como esa? Que el día que termina el cargo vuelven a ser un ciudadano de a pie, que el día que los hijos se van de la casa, pues ya son los hijos que se fueron, puedo dialogar con ellos, pero ya no les puedo decir a mis hijos, haz tal o haz cual. El día que yo dejo un cargo en una empresa, pues yo ya no puedo seguir tomando las decisiones que en esa empresa tomaba. Y sin embargo, no lo terminamos de aceptar. En fin, pues gracias, querido José Antonio. Y muchas gracias, querido Joaquín. Privilegio escucharte. No, sabes. Para mí estar aquí, Joaquín, muchas gracias. No, gracias. El próximo martes, y bueno, los fines de semana, todos los fines de semana recupero las intervenciones del doctor José Antonio Lozano Díez, y en todas mis plataformas están, ¿sí? El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, que nos vemos el próximo martes. Nos vemos aquí. Gracias. Gracias.